Muy buenas queridos estudiantes, con ustedes el profesor Ariel Astorga en una nueva clase del laboratorio de ELEVA. Seguimos con el tema estática y dinámica de las máquinas, esta vez con la habilidad número 3, identificar la falla por fatiga y los modos de falla en materiales. El objetivo de la clase del día de hoy es identificar el término de falla por fatiga relacionado al concepto de estática y dinámica de las máquinas, demostrando a través de la respuesta a preguntas la adquisición de dicho aprendizaje. Comencemos entonces. En más de alguna ocasión han escuchado la palabra fatiga y la podrían relacionar a un exceso de cansancio, una sensación desagradable, molestia, etc., involucrando a un aspecto físico, o más bien físico pensando en el cuerpo. Incluso, si les preguntara qué puede ser la fatiga de los materiales, podrían vincularlo a una máquina que falla por un exceso de trabajo, quizás, o por el estropeo de alguno de sus componentes. No son conceptos que están muy ajenos de la realidad. Más es necesario conocer el aspecto físico-mecánico del por qué se originan o producen las fallas. Para introducirnos en el tema vamos a hablar un poco de la historia. El estudio de este tema comienza con esta nota histórica. Este fue el primer caso de estudio. ¿Sabías que históricamente este fenómeno se advirtió y empezó a estudiarse en el siglo XIX, cuando los ejes de carros del ferrocarril empezaron a fallar después de tan solo un tiempo limitado y muy breve en ser usados? Lo que estaba pasando es un caso raro para su época. A pesar de estar hechos de acero dúctil, presentaban fallas repentinas como si fueran materiales frágiles, es decir, la superficie de la fractura eran planas y perpendiculares al eje de esfuerzo, y había ausencia de adelgazamiento. Y esto era completamente desconocido según los estudios que tenían hasta ese momento. Los materiales fallaban de manera perpendicular a la sección transversal, y así no era como debían fallar materiales de esas características. Este fue el primer estudio que se realizó acerca del tema. Esta persona que ustedes están viendo acá se llama William John McClure Rankine. Desde ahora solamente le diremos el señor Rankine. En 1843, esta persona publicó un estudio donde postulaba que el material de los ejes se había cristalizado y se volvió frágil debido a la fluctuación de esfuerzo. Esto debido al problema de los ejes de los ferrocarriles que estaban fallando. Con la primera revolución industrial, empezó el estudio de elementos en rotación. Los ejes habían sido diseñados bajo teorías de carga estática, ya que en ese entonces las cargas dinámicas eran un fenómeno derivado de la introducción de la maquinaria que funcionaba con vapor. Cuando un elemento está en rotación y además el elemento sufre una flexión, las moléculas pasan de un estado de tensión a un estado de compresión y viceversa por cada ciclo de carga. Los ejes de los ferrocarriles estaban fijos a las ruedas y al girar iban con ellas, de modo que el esfuerzo de flexión en cualquier punto sobre la superficie del eje variaba en forma cíclica, de positivo a negativo, de compresión a tensión. A dicha carga se le llama ciclo de carga invertida. Los estudios de este caso arrojaron la creación de este diagrama, que sigue vigente hasta el día de hoy, y fue construido por el ingeniero alemán August Wöhler, quien efectúa la primera investigación científica sobre lo que se conoce como falla por fatiga, haciendo fallar a los ejes en un laboratorio sujetos a ciclos de carga invertida. Su investigación puede resumirse en el siguiente diagrama, que ustedes están viendo ahí a continuación. La falla por fatiga tiene una gran importancia en la economía de las empresas. En el siglo XX fue de gran interés gracias a estadísticas como esta. Lo vamos a leer, dice: el costo anual en dólares por fatiga de materiales para la economía estadounidense en 1982 fue de alrededor de 100.000 millones, correspondiente a aproximadamente el 3% del Producto Interno Bruto, o sea el PIB. Tales costos provienen de la incidencia o la prevención de fallas por fatiga para vehículos terrestres, trenes, aviones de todo tipo, puentegrúas, equipamiento de plantas de energía, estructuras marítimas de pozos petroleros, así como una gran variedad de maquinaria y equipo, que incluye aparatos domésticos de uso diario, juguetes y equipo deportivo. Para el mundo industrial sigue siendo de gran importancia, ya que debido a estas, o sea, las fallas por fatiga, se pueden producir paros en la producción, pérdida de dinero e incluso accidentes que podrían resultar lamentablemente en la muerte. Por este motivo es necesario poder investigar respecto a este tema. En términos sencillos, la falla por fatiga es el cambio en una parte o un componente de una máquina que provoca un rendimiento inaceptable o la ruptura de alguno de sus componentes. Lo anterior corresponde a la definición de falla por fatiga. Ahora, ¿qué es la fatiga? La definición de fatiga se considera como la ruptura de un material por un esfuerzo mucho menor a lo esperado, incluso
en la gran mayoría de las ocasiones, un esfuerzo menor al límite de fluencia, debido a la acción de las cargas cíclicas. Pero antes de seguir con el tema es necesario comprender algunos conceptos. Lo acabamos de mencionar, las cargas cíclicas. Como pueden ver en la representación a continuación, las cargas cíclicas se presentan cada vez que un material está siendo sometido constantemente a esfuerzos de tensión y compresión. Cuando esto se repite innumerables veces, puede conllevar a que el material pueda fallar en un esfuerzo mucho menor que al límite de fluencia. Es decir, se considera la carga cíclica como el aspecto más relevante cuando hablamos de falla por fatiga. A través de los ensayos y pruebas mencionados anteriormente, se ha logrado llegar a distintas conclusiones, como por ejemplo, evitar que los materiales fallen cuando está sometido a cargas cíclicas, no evitando estas últimas, ya que más de alguna operación son necesarias para llevar a cabo un trabajo, sino a través de cálculos que permiten saber hasta qué punto un material puede trabajar sin problemas cuando está sometido a ellas, considerándolas como un nuevo criterio de diseño. Este nuevo criterio de diseño, que complementa el límite de fluencia, al no ser suficiente cuando se trata de trabajo sometido a cargas cíclicas, se le denomina límite de fatiga. Su definición vendría siendo aquel esfuerzo donde no se presentarán fallas en un material a pesar de estar sometido a cargas cíclicas. A continuación veremos la explicación del material en línea provisto por MediaMet para entenderlo a través de un gráfico. Entonces, el límite de fatiga corresponde a aquel esfuerzo donde no se presentará esta falla, donde no falla, ¿ya? Entonces, evidentemente cuando se descubrió esto de la fatiga, se hicieron muchas pruebas para un mismo nivel de esfuerzo a una probeta y se vio cuántos ciclos esta duraba antes de su ruptura, ¿ya? Entonces, por ejemplo, a este esfuerzo duró esta cantidad de ciclos, teniendo en cuenta que acá tenemos el logaritmo del tiempo. Duró esta cantidad de ciclos, después duró esta cantidad, y así. Se fueron tomando distintos puntos de cuánto duraba a distintos niveles de esfuerzo la pieza, finalmente resultando en curvas así. Ya, vamos a verla. Entonces, como se pueden dar cuenta, llega un punto donde, o sea, un esfuerzo donde el material empieza a fallar a distintos niveles de tiempo, ¿ya? Entonces, esto quiere decir un poco que si nosotros nos ponemos un pedacito por debajo de este esfuerzo, prima, el material no falla, ¿ya? Dado que no existen datos empíricos que así lo demuestren. Por lo tanto, este esfuerzo de acá, este mismo de acá, es denominado el límite de fatiga, ¿ya? Ahora, este comportamiento que yo les muestro acá es clásico para los materiales como el acero. No obstante, hay materiales como las aleaciones de aluminio que tienen un comportamiento diferente. Puede ser que partan desde un esfuerzo y finalmente estos siguen cayendo hasta el infinito y nunca tengan un nivel al cual no presenten ruptura. Por lo tanto, ante esta situación se toma la determinación de que se tome como límite de fatiga aquel esfuerzo, lo voy a poner acá como esfuerzo 2', aquel esfuerzo donde yo tenga asegurado por lo menos 10 a la 8 ciclos, dado que es un tiempo considerablemente alto para que esto falle. Quizá un poco más adelante, y no les mencioné, de que esta curva es una curva de esfuerzo versus logaritmo del tiempo, también llamada curva SN, S por estrés y N por el tema de los números de los ciclos, o también llamada diagrama de Wöhler. Avanzando en la clase de hoy vamos a conocer los modos de falla. La determinación de la causa de una falla normalmente se basa en un análisis de la pieza fallada, en un modo de falla específico. El modo de falla también se le denomina MF. Es la apariencia o forma que pone en evidencia la falla en la pieza o el componente de una máquina. Lo podemos identificar de distintas formas. Para eso reconoceremos los tipos de fatiga. Tenemos aquí en esta imagen dos tipos: fatiga de altos ciclos y fatiga de bajos ciclos. En la primera, el número de ciclos supera los 10.000. Las tensiones nunca superan el límite de fluencia. No hay deformaciones plásticas macroscópicas. La falla se inicia en defectos de estructura del material y o de cambios bruscos de geometría de la pieza. Se evalúa por criterio de carga versus vida.
En el de bajos ciclos, el número de ciclos es menor a 10.000. Las tensiones pueden eventualmente superar el límite de fluencia. Hay deformaciones plásticas macroscópicas y eventualmente macroscópicas en el entorno de la grieta. La falla se inicia en defectos de estructura del material y o en cambios bruscos de geometría de la pieza. Se evalúa por criterio de deformación versus vida. Tenemos también la falla por corrosión. Este resultado es una combinación de tensiones cíclicas en un entorno operativo con corrosión. Los surcos y el deterioro de la superficie aceleran la corrosión hasta el punto de agrietamiento y descamado de las superficies de los componentes. Tenemos fatiga térmica. Los cambios de la temperatura operativa en componentes y piezas crean expansiones y contracciones en las mismas que derivan en tensiones cíclicas, y estas terminan rompiendo la pieza. Fatiga de superficie. Es provocada por contacto en superficie de rodadura que deriva en astillamiento, agrietamiento y erosión de las superficies. Finalmente, la tensión cíclica produce grietas que se traducen en el vertido de partículas en el componente. Quiero destacar que en el video de hoy pude utilizar bastantes referencias y siempre con la ayuda de la plataforma de ELEVA de Intelitec de la Fundación Chile, donde hemos podido extraer material para entregarle a ustedes, pero quiero destacar a estos dos canales de YouTube, Canal del Ingeniero, con su video ¿Qué es la fatiga en los materiales? Video 1, nota histórica, con donde pudimos apoyar la primera parte de esta presentación, y MediaMed, fatiga de materiales, ya que utilicemos una parte de su video en la explicación que él hacía de forma muy correcta del límite de fatiga. Además utilicé distintas imágenes de SlideShare y de monografías.com. Eso ha sido la clase de hoy día. Recuerden que para poder llevar de forma correcta un proceso productivo siempre hay que estar anteponiéndose en una situación de falla. Y es importante saber por qué se producen, porque esto nos podría llevar a evitarlas y que no sucedan en un futuro provocando algún tipo de daño, accidente o algunas pérdidas de producción. Ahí están mis contactos, ustedes pueden hablar conmigo o directamente en el grupo por WhatsApp. Que estén muy bien, cuídense y mucha salud.